Bueno, jóvenes, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí. Sí, doctor, buenas noches, se le escucha muy bien. Ya, perfecto. Bueno, yo creo que después de que ya directamente nos vamos a poner a conversar un poco, ¿ah? Doctor, no se le escucha. Sí, ya voy. Vamos a hablar sobre generalidades de la ortopedia y traumatología. Ustedes saben de que desde la aparición del hombre en la Tierra se han presentado diferentes patologías que lógicamente la que nosotros vamos a enmarcar es la ortopedia y traumatología. Imagínense en la prehistoria, ustedes están viendo este fémur, ¿no? Que correspondía a un hombre de la prehistoria, que eran los hombres los Pithecanthropus erectus. Imagínense, en ese tiempo había esta patología que era el osteocondroma benigno, pero en ese entonces no sabían ni qué es lo que eran esas cosas, ¿me entienden? O sea que ya los estudiosos, los arqueólogos han llegado a encontrar este fémur y han encontrado de que en esa época había esa enfermedad. Pero bueno, ellos no tenían idea de lo que estaba pasando. Generalmente, cuando estos señores, ustedes saben de que en esas épocas habían peleas, habían accidentes, no directamente automovilísticos, pero generalmente de acuerdo al armamento, de acuerdo a la actividad que ellos tenían, también tenían accidentes, ¿no? Entonces ellos se llegaban a inmovilizar sus miembros de acuerdo al lugar donde estaban lesionados, ¿no? Y bueno, también se veía de que cuando había alguna lesión a nivel de los dedos, se podía hacer una sutura a nivel de los miembros, ¿no? O sea, amputaciones de los dedos. Ya en Egipto ustedes ven los papiros que han publicado en el papel que han escriben de que directamente ¿ah? ¿Me escuchan?
Creo que el doctor se salió. Como les estuve diciendo, ¿me escuchan? Sí, doctor, ya volvió también el sonido. Perfecto. Bueno, mejor no comentaremos lo que pasa en Internet. Ocurre, como les decía, el hombre desde que ha pisado la tierra ha tenido problemas, en este caso, hablando de lo nuestro,
problemas traumatológicos y ortopédicos, ¿no? Pero lógicamente ellos, de acuerdo a su conocimiento, era tan pobre, ¿no? Que, por ejemplo, encontraron los historiadores este fémur, como les decía, y se encontró un osteocondroma. Imagínense, o sea que desde el momento que el hombre pisó la tierra ha tenido ciertos problemas a nivel de hueso, a nivel de músculo, a nivel de articulaciones, etcétera, ¿cierto? Ellos, por ejemplo, en alguna lesión que tenían, ya empezaron a utilizar la inmovilización, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Egipto ya hay los papiros que se han encontrado en los papeles que ellos escribían, ¿no? Se ve de que este Edwin Smith, ¿no? Ya empezó a hacer maniobras de reducción y descripción de las fracturas. Se vio que las momias, por ejemplo, que ellos tenían, se encontraban vendados en férulas. Ya en la antigua Grecia vemos a Herófilo entre los primeros que aportaron los conocimientos de la anatomía. Gracias a este señor nosotros empezamos a estudiar la anatomía. Heródoto directamente describió las primeras prótesis, ya empezaron a hablar sobre prótesis. Mientras que Hipócrates, como ustedes conocen, es el padre de la medicina, ¿no? Y gran precursor de la ortopedia. Realizó realizó también tratamientos de las fracturas y también llegó a introducir la tracción. Eso ya les voy a ir hablando en qué consiste la tracción. También empezó a realizar maniobras de reducción de una luxación. Cuando, ustedes saben, cuando una articulación, en este caso si hablamos de la articulación glenumeral, se presenta una luxación, este señor ya sabía reducir eso. Entonces, él estudió, cosa que aportó mucho en la traumatología y ortopedia. Y así, nosotros si vamos recordando, hay varios, por ejemplo, en el Imperio Romano, ustedes saben de que no solamente en traumatología, sino ustedes han debido escuchar en cirugía, ¿no? Donde Celso, ¿no? Enuncia los 4 signos. Se llama, por ejemplo, la tétrada de Celso: rubor, dolor, calor y tumor. Ustedes saben muy bien, llegó a descubrir esa sintomatología. A la vez, este señor también llegó a aportar en las fracturas trajes donde se utilizaban materiales semirrígidos, como por ejemplo la cera y la pasta de harina, ¿no? Galeno, otro aportó en nuestra especialidad, fueron estudios de la osteología, o sea, se puede estudiar al hueso. Qué importancia, si se presentaba la patología, tenía que primeramente estudiar lo natural para posteriormente tratar las patologías. Y así, estos señores, de acuerdo a la época, aportaron mucho. En la India, por ejemplo, ¿no? Se refieren a la famosa crepitación que todavía actualmente utilizamos cuando existe la fractura con un signo importante, ¿no? En la medicina árabe, ¿no? Aquí Ramsés directamente ya empezó a utilizar el yeso por primera vez, ¿no? Abu, otro que también aportó en la medicina, describió directamente la colocación de yeso para óseas de los miembros, tanto superior como inferior. Ustedes así vamos a seguir viendo, por ejemplo, cómo señores, hasta llegar a fabricar. En la Edad Media, por ejemplo, Guy Chaulet, perdón, ya profesor de la Universidad de Montpellier, describe por primera vez poleas para la tracción. Eso, por ejemplo, cuando ustedes tengan alguna posibilidad de ir de visitarnos en el hospital, van a conocer todos estos elementos que aún todavía utilizamos. Se utiliza porque es
Es un método muy importante para realizar el tratamiento de las fracturas. En esta época, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Ya se realizaron refracturas, o sea, de los huesos que consolidaron en forma viciosa, ¿no? Ya se dieron ese lujo de realizar refracturas en esas patologías, ¿no? También llegaron a describir, por ejemplo, las fracturas del tercio distal, de radio, que generalmente se presentaba con mucha frecuencia. En la Edad Moderna, ya Ambrosio Paré, directamente en el siglo XVI, describió un nuevo método para el tratamiento de las heridas por arma de fuego que correspondía el lavado, que era lo más importante que nosotros llamamos limpieza quirúrgica actualmente. Para cualquier herida infectada, cualquier herida contaminada, el primer acto quirúrgico es la limpieza quirúrgica, que en este caso sería el lavado, ¿no? En ese entonces se hacía con agua hervida, actualmente se hace con solución fisiológica, que es lo más apropiado para este tipo de tratamientos, ¿no? También se describió las fracturas del cuello de fémur en esa época, ¿no? Ya las fracturas del cuello de fémur fueron en esa época generalmente patologías que llevaban a la muerte, porque no sabían cómo tratarlas, ¿no? Imagínense, esto hará unos 50 años, más o menos, recién empezaron a llegar a fabricar los elementos que actualmente utilizamos para poder salvar la vida del paciente. Fueron los primeros en describir fracturas abiertas, o sea, las fracturas expuestas, o sea que ya el hecho de que tenían contiendas entre ellos mismos provocaban fracturas expuestas, o sea, el hueso se exprimía hacia el exterior. Es lo que nosotros llamamos fracturas expuestas o fracturas abiertas, ¿no? Se diseñó también una gran variedad de instrumentos, en este caso las férulas, para los miembros, y a la vez se llegó a fabricar también miembros artificiales de hierro. O sea, ya como sea, trataban de dar solución a las patologías que se les presentaban. Ya en la Edad Moderna, directamente el doctor André Boisecar, ya decano de la Facultad de Medicina de París, ¿no? Era responsable de la ortopedia, ¿no? Por eso que tenemos este árbol emblemático, ¿no?, que nosotros utilizamos como signo emblemático en la traumatología, ¿no?, donde directamente quería inyectar al árbol. Para inyectar al árbol tenía que utilizar un tutor, y nosotros hacemos lo mismo para inyectar al niño, utilizamos un tutor, ¿no? Este señor directamente llegó a crear el primer instituto de ortopedia y traumatología en 1790. Ya en la edad contemporánea, reconocimientos de cirugía como las ramas de la medicina llegaron directamente a la aplicación de las normas de asepsia y antisepsia, que en cualquier acto quirúrgico nosotros tenemos que conocer esto. Seguramente en cirugía ya se han llegado a nombrar qué es la asepsia y qué es la antisepsia. Son los dos elementos importantes que debemos realizar en el momento para hacer un acto quirúrgico. Y esto en la misma materia de técnica quirúrgica es lo que ustedes llegan a aprender. Ya en esta época, por ejemplo, se llegó a descubrir los rayos X. Los rayos X, ustedes saben que quien ha descubierto los esposos Curie, bueno, pues si damos la historia, es demasiado larga. Gracias a estos señores, directamente nosotros tenemos una gran ayuda para dar solución a las patologías que se presentan a nivel óseo. En la edad contemporánea, o sea, en el siglo XIX, perdón,
el descubrimiento y estudio de las diferentes estructuras y prótesis fisiológicas del aparato locomotor. Ya Matthijssen, en 1852, describe por primera vez el uso de los vendajes enyesados, pero ya mucho más especializados, no como los anteriores que les voy a nombrar. Thomas, por ejemplo, otro ya en este caso ya médico traumatólogo, descubrió la férula de Thomas, compuso su nombre para solucionar problemas de fracturas de fémur. Ven, ustedes emplean extracciones de las partes blandas. Jugó por las inmovilizaciones en el tratamiento de las fracturas, especialmente las que más se presentaban y las, como les comenté, las fracturas de fémur a nivel de cuello, las que eran directamente mortales. Acá, por ejemplo, Röntgen y qué sé yo, todos estos físicos también aportaron con todo lo que iban descubriendo a medida que avanzaba nuestra sociedad. Ya en la edad contemporánea, estos dos señores son importantísimos en la traumatología. Este señor es el Chamley, que se dio el lujo de hacer el reemplazo total de cadera. Y este señor es el señor Kuncher, que gracias a él empezaron a salvar varias vidas, porque generalmente, como les decía, las fracturas de fémur eran mortales, ¿no? Entonces, estos señores, al llegar a fabricar, al llegar a inventar los clavos de Kuncher, ¿no? Los clavos de Kuncher llegaron a solucionar grandes patologías, tanto a nivel de miembro superior como a nivel de miembro inferior. Estos dos señores se podría decir son los padres de la traumatología actual. Bueno, pero eso ya señores ya han desaparecido, ¿no? Ya en la edad contemporánea, me están escuchando, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Ya en la edad contemporánea se han llegado a formar organizaciones en traumatología y ortopedia, por ejemplo, la AOASHIP, ¿no? Que actualmente es una institución que hace de que la mayoría de los residentes, así los destacados, lleguen a esta institución y puedan crecer al máximo en la traumatología y ortopedia. Ya empezamos a hacer osteosíntesis directa, reducciones anatómicas, estabilidad de la fractura y o la movilidad precoz. O sea que ya se trataba con criterio, después de haber tenido tantos problemas a nivel, en las diferentes épocas de la evolución del hombre. Ahora aquí ya hablamos con mucho criterio porque los estudiosos ya nos están enseñando cómo tratar un tipo de fractura, con qué elementos y qué finalidad se debe tener una vez que se trata una fractura. Es la movilidad precoz, de que el paciente se integre a su actividad normal. Bueno, lo importante ahora, por ejemplo, ya tenemos que ir conociendo el origen o de qué palabras originan. La palabra recto o erguido y peidos, que significa niño. ¿Esto qué significa? Niño recto. Lo que les hablaba que directamente este símbolo que nosotros tenemos los traumatólogos representan a un niño tratado con un tutor, por ejemplo, que el mismo niño tiene que estar recto o erecto. A eso es lo que se refiere este símbolo. O sea, ortopedia del griego ortos, peidos, niño. Traumatología significa trauma, herida y logos tratado. O sea, nosotros tratamos a la herida, ¿no? Traumatólogos.
Este estudio, importante, se tiene que realizar un diagnóstico, un tratamiento y una prevención y una rehabilitación de la patología que vamos a tratar. Por ejemplo, en la ortopedia, ¿no? Es una patología congénita o adquirida, que generalmente lesiona se presenta más directamente, ¿no? Mientras que en la traumatología ya existen lesiones posteriores a traumatismos, ¿no? Donde vamos a encontrar, eso puede ser órgano, ustedes conocen, puede ser el tejido óseo, el muscular, el tejido nervioso, el tejido vascular, y bueno, los diferentes órganos que la caja torácica llega a alojar. Bueno, para continuar, lo que nosotros es con las diferentes nomenclaturas que vamos a utilizar todo el año. Ustedes saben que ya por los que han sido mis alumnos en la anatomía, significa aducción, extensión, flexión. Mucha gente dice, extensión, ¿quién no va a saber? Pero cuando se les pregunta, por ejemplo, no saben en qué posición se encuentra el miembro. Entonces, por eso que recalcamos. Abducción, como dice su nombre, abducción con B, significa abrir, abducción. Alejar la extremidad del eje medio del cuerpo. O sea que ustedes están abduciendo, haciendo que se aleje. Y este sería el miembro inferior que estamos alejando, estamos abriendo, estamos abduciendo, abducir. Mientras que aducción es todo lo contrario, movimiento que consiste en acercar la extremidad del eje medio cuerpo. Ustedes ven de que, por ejemplo, la extremidad que se encontraba abierta, en este caso estaba abducida, ahora que queremos hacer una aducción, se acerque mucho más al eje del cuerpo, entonces está haciendo un movimiento de aducción. Aducción. La extensión es aumentar el ángulo entre dos segmentos de una extremidad o alejar el segmento distal del proximal. Aquí está, ¿no? Está flexionada. Estamos extendiendo el antebrazo, ¿no? El extremo distal del extremo proximal. Eso sería extensión, aumentar el ángulo entre los dos segmentos al